¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los problemas cardíacos y ojo, son la principal causa de muerte en las mujeres, incluso más que el cáncer. Vamos a saber por qué ocurre esto y cómo lo podemos prevenir. Está en nuestro estudio el doctor Enrique Berríos Bárcenas, cardiólogo y médico adscrito al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, de aquí de México. Un gusto tenerlo de nuevo en nuestro programa, entrevista especial de Guía a tu Cuerpo, doctor Berríos. Muchas gracias por la invitación, Aisa, y también para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Este tema lo prometimos en el programa anterior y es para hablar de las cardiopatías y las mujeres. Y mi primera pregunta es, ¿qué tan frecuente es que las mujeres se mueran por problemas del corazón? Yo creo que esa es una muy buena pregunta con la que debemos iniciar, porque muchas veces la creencia es que la principal causa de muerte en mujeres son las condiciones neoplásicas, el cáncer de mama sobre todo, y eso es completamente falso. En el mundo, las estadísticas internacionales ponen a la enfermedad cardíaca como la primera causa. En México, incluso con el COVID, tanto en hombres como mujeres, las enfermedades del corazón son la primera causa. El COVID ocupó un segundo lugar que podría haber sido mucho más importante en hombres, pero no en mujeres. Las mujeres siguieron muriendo más por condiciones cardíacas y después de eso siguen la diabetes y en cuarto lugar las enfermedades relacionadas con el cáncer. Así que sí es muy importante y es muy frecuente porque la gran mayoría de mujeres van a morir por un problema cardíaco finalmente. ¿Y esto a qué se debe? Hay muchos factores y la verdad es que todavía nos falta mucho que conocer. Sabemos que los factores tradicionales de riesgo, obesidad, sedentarismo, hipertensión, dislipidemia o alteraciones del colesterol y diabetes son frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, en estos factores, por ejemplo, la obesidad es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Tenemos más mujeres con sobrepeso y obesidad que hombres. Es que las mujeres tenemos menos tiempo para practicar deporte, ¿cierto? Los hombres se dan más su tiempo para esto. Es muy probable, hay más sedentarismo en las mujeres o incluso también hay una mala concepción. Las mujeres muchas veces se dedican a actividades profesionales y también a labores domésticas y muchas mujeres creen que las labores domésticas sustituyen la actividad física que necesitamos para mantenernos saludables y eso es completamente erróneo. Es muy erróneo, pero bueno, también el día tiene 24 horas y las tareas cada vez se multiplican más. Por eso es importante que los hombres también hagan labores en la casa. Yo voto por eso. Pero bueno, es parte de nuestra cultura en América Latina que sea de una manera diferente. Doctor, ¿y qué tanto inciden los problemas del corazón en la calidad de vida de las mujeres? La mujer con enfermedad cardíaca tiende a presentar un deterioro de su calidad de vida porque ya no puede hacer las actividades cotidianas y porque esto se le acompaña de otras condiciones como la menopausia o como las mismas condiciones sociales a las que tiene que enfrentarse. Aquí nos preguntan en la cuenta de @Aisa entrevista si las hormonas son causantes de problemas cardíacos en las mujeres. Bueno, esta pregunta debemos entenderla desde el punto de vista de las hormonas naturales de la mujer y también desde el punto de vista de las hormonas artificiales. Las hormonas naturales, las que la mujer produce para mantener una etapa reproductiva y que deja de producirlas en la menopausia, podrían tener un factor principalmente protector cuando están presentes y ante la ausencia, es decir, ante la menopausia, principalmente cuando esta es temprana, antes de los 40 años, empieza a aumentar el riesgo cardiovascular por la ausencia de estas hormonas. Ahora, eso significa que la mujer antes de la menopausia puede tener un riesgo cardiovascular un poco menor que el hombre, pero se iguala e incluso supera al hombre después de la menopausia. Y cuando usas terapias de reemplazo hormonal, ¿esto puede generar daño cardíaco? No, realmente en el inicio pensábamos que podría incluso proteger, pero los estudios que se han hecho al respecto no han demostrado ni beneficio ni riesgo. Cuando se utilizan terapias estrogénicas o cuando la combinación es con muy poco progestágeno, que son las dos hormonas femeninas.
Sin embargo, si utilizas compuestos que ya en la actualidad son muy raros, que predominan los progestágenos, eso sí puede estar asociado con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, principalmente eventos de formación de coágulos y eventos cerebrovasculares. Entonces, cuando el ginecólogo te manda estas terapias de reemplazo hormonal, hay que preguntarle qué contienen, ¿no? Sí, Para saber qué nos vamos a tomar y si esto nos puede afectar el corazón, porque no todas las personas tenemos el mismo estado de salud, ¿cierto? sí, pero la gran mayoría de terapia de reemplazo hormonal en la actualidad es segura para el corazón. Ahora, que va a prevenir enfermedad cardíaca o que la vamos a prescribir para disminuir enfermedad cardíaca, eso no es cierto. Doctor, ¿y a partir de qué edad las mujeres debemos empezar a checarnos el corazón? Bueno, las enfermedades del corazón asociadas a aterosclerosis, es decir, la formación de placas de colesterol en nuestras arterias, empiezan desde muy temprana edad y eso se acelera con factores de riesgo. Temprana edad, me refiero, desde los 30 años ya encontramos algunas alteraciones en algunos pacientes. ¿Desde los 30 años debemos hacernos exámenes para saber cómo estamos con el colesterol? De preferencia sí, pero sobre todo si tienes factores de riesgo. Y en las mujeres hay factores de riesgo que no han sido del todo identificados por la mayoría. Y entre esos quizás sería importante mencionar los factores de riesgo relacionados con el embarazo, que actualmente lo conocemos como los desenlaces adversos del embarazo, cuando el embarazo se complica. Por ejemplo, mujeres que tuvieron hipertensión arterial durante el embarazo, preeclampsia. Mujeres que tuvieron también diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en el embarazo y después desaparece. Mujeres que tienen problemas de la placenta, mujeres que tienen pérdida de embarazo, mujeres que tienen parto prematuro. Todas estas se engloban en este grupo de eventos adversos del embarazo y todas están asociadas con mayor riesgo cardiovascular más adelante. Hay otros trastornos que son los inflamatorios como la artritis reumatoide y el lupus. ¿También tienen que ver con el corazón? Sí, son más frecuentes en mujeres y desarrollan estas mujeres enfermedad cardíaca a edades más tempranas. También esa población debe evaluarse desde los 30 a 35 años con algún médico. Doctor Berríos, ¿y cuál es la relación entre la diabetes y la presión alta o problemas cardíacos, por ejemplo? La diabetes es un trastorno metabólico en donde el azúcar no se procesa bien, pero se basa fundamentalmente en las alteraciones de una hormona que es la insulina. Y la insulina, además de tener cierta acción con el azúcar, tiene funciones en muchas partes del cuerpo, entre ellas el corazón. Entonces, el exceso de insulina, lo que ocurre inicialmente en diabetes, y después la ausencia de insulina con exceso de azúcar, generan cuadros inflamatorios, como que el paciente tuviera un proceso inflamatorio todo el tiempo, y eso se asocia a la formación de placas de colesterol. La relación es estrecha. Bastante estrecha, por cierto. Ahora, nos preguntan aquí, de la cuenta de @telesurenglish, está en inglés, voy a tratar de traducirlo, dice: si al nacimiento a una mujer le diagnosticaron soplos, o sea, cuando era niña, ¿es posible que sufra de problemas al crecer ya siendo adultos? Es posible, pero tampoco estamos diciendo que sea una regla. Si tuvo un soplo una mujer o también un hombre, se tiene que evaluar para descartar una enfermedad congénita, porque hay soplos funcionales y hay soplos que sí se corresponden a una cardiopatía, a un problema de nacimiento del corazón. Y los problemas de nacimiento del corazón muchas veces requieren un tratamiento, y este tratamiento se tiene que hacer en las edades infantiles o incluso en la adolescencia. Pero hay muchos pacientes que pasan desapercibidos y que se diagnostican hasta edades adultas. O sea, que un soplo le vaya a dar mayor riesgo de enfermedad cardíaca, depende. Depende si se trata de una enfermedad cardíaca que no fue tratada en su momento. ¿Las manifestaciones de problemas cardíacos se dan igual en hombres que en mujeres? No, eso también es un punto muy interesante e importante. ¿Cuál es la diferencia? Primero que nada, las mujeres tienden a presentar molestias más atípicas o raras. ¿Cómo cuáles, doctor? El dolor del corazón característico es un dolor en el centro del pecho que te aprieta el pecho, que te dificulta la respiración
y que se acompaña de ganas de vomitar o de sudoraciones. Ese es un dolor típico y cuando tienes un dolor de este tipo debes acudir a valoración. Pero hay dolores como una punzada, un piquete, que no son tan típicos y que podrían asociarse a otras condiciones. Las mujeres son más frecuentes de tener este tipo de dolores. ¿El piquete? Punzantes, piquetes, sensación de que les atraviesa algo. Claro, si una mujer tiene un dolor... ¿Entre los dos senos o abajo? En el centro del pecho. En el centro del pecho. Si una mujer tiene un dolor que le aprieta el pecho, debe acudir a la valoración. Pero también debe acudir si tiene otros tipos de dolores, porque estas manifestaciones menos llamativas son más frecuentes en las mujeres. Y eso hace que las mujeres acudan de forma más tardía para tratamiento de infarto. Una mujer empieza con estas molestias que no son tan típicas o tan graves y se aguanta mucho tiempo. Puede pensar que es un gas. Puede pensar que es las costillas, la articulación, que es el estómago. Y puede pasar inadvertido. Incluso algunos médicos también pueden valorarlo menos. Y el dolor en el brazo izquierdo, que siempre se asocia con un infarto, ¿esto también, eso es mito, es realidad? Es una realidad que cuando un dolor de pecho se va hacia el brazo izquierdo, es muy sugestivo de infarto. Pero tiene que haber dolor en el pecho, no Sí. solamente en el brazo izquierdo. Sí, sin embargo, también en mujeres eso es mucho más raro. Las mujeres tienen menos esta manifestación. Esta manifestación del dolor de pecho hacia el brazo es mucho más frecuente en hombres. Y las náuseas, tener muchas náuseas, solamente náuseas, ¿es manifestación en las mujeres? No de forma aislada. Si se acompañan de algún tipo de dolor, sí podrían ser una manifestación. Aunque el dolor sea sugestivo de otra cosa, como un problema de las costillas o cualquier otra cosa, si se acompaña de náuseas debe ser valorada. Doctor, ¿es verdadero o falso que cuando las mujeres sufren de un infarto, su situación es diferente a la de los hombres? Eso es verdadero también. ¿Por qué? En la actualidad sabemos que existen muchas diferencias al manejar un infarto en mujeres versus hombres. Primero que nada porque la mujer llega con más retraso, como lo acabamos de mencionar. Lo que nos decía. Entonces son infartos más grandes y son infartos que se complican más. La mujer se muere más durante el internamiento de un infarto que el hombre. A la mujer se le hacen menos procedimientos curativos que al hombre. La razón por la que ocurre esto todavía la desconocemos, pero muchas veces también se debe a las presentaciones tardías o a que también la mujer presenta más complicaciones y dificulta los tratamientos. Pero definitivamente, una vez infartado, le va a ir peor a una mujer que a un hombre. La mujer tiene más probabilidades de complicarse en un hospital con un infarto que un hombre. Por eso es muy importante prevenirlo, o por eso es muy importante educar a la mujer de consultar de forma temprana. Le propongo que lo hablemos al regreso de nuestra pausa en entrevista especial. En breve estamos de nuevo con ustedes para seguir esta plática con el doctor Enrique Berríos Bárcenas. Estamos de vuelta para continuar nuestra plática con el cardiólogo Enrique Berríos Bárcenas, quien es un médico adscrito al Instituto Nacional de Cardiología de México. Doctor Berríos, antes de irnos a la pausa hablábamos de que hay factores de riesgo que nos alertan de que podemos ser candidatos a tener problemas cardíacos, pero que también hay algunas señales o molestias que debemos prestarle atención e ir a un cardiólogo. ¿Cuáles serían estas? Si la mujer presenta dolores de cabeza toda la mañana, o si inicia con la percepción de mareos que antes no los presentaba y no hay una causa de esto, si nota que se cansa o le falta el aire al hacer sus actividades cotidianas. No al subir una escalera.
puede ser, dependiendo del acondicionamiento físico que tenga, pero si hace un mes la subía sin ningún problema y de repente nota que ya no las puede subir y no ha Que cambiado está nada, jadeando. y que no ha cambiado su peso ni tampoco su estilo de vida, entonces esos síntomas deben alertarnos para acudir a una valoración. Igual, un dolor torácico, independientemente de cómo sea. No debe ser un dolor que aprieta. Cualquier dolor torácico podría ser ansiedad, pero eso ya que lo defina un médico. Ahora, usted nos decía que las mujeres no somos muy dadas a ir al cardiólogo. ¿Qué mensaje usted le envía a todas las mujeres del mundo? Así como asisten con ginecólogo o así como asisten con otros médicos, también deben tener una valoración cardiovascular, no definitivamente por un cardiólogo, también un internista o otros médicos, incluso médicos generales que pueden estar muy instruidos en esto, pueden llegar a tener una valoración adecuada de estos pacientes. Ahora, hay algunas horas del día y de la noche en que uno no se debe tomar la presión, ¿cierto? La presión la podemos tomar en cualquier momento, es algo dinámico. La presión tiende a ser mayor en las horas del día y menor durante el sueño, no en la noche. A las 3 de la mañana me han dicho. Sí, pero si estás dormido a esa hora, o sea, si estás despierto y en actividad, tu presión será como una presión de día. Y eso es el problema de las personas que no duermen de forma adecuada. Mantienen presiones elevadas más tiempo del que deberían y las presiones bajan menos tiempo. Entonces, ¿La hipertensión se puede evitar? sí, claro que sí. Aunque hayas tenido preeclampsia y todos estos factores de riesgo. Sí, podemos prevenirla teniendo estilos de vida saludables. Hacer ejercicio, mantener un peso adecuado y comer saludable. Una dieta que disminuya el consumo de sal, ¿De grasas? que favorezca el consumo de frutas, vegetales y carnes blancas, y que también tenga un consumo racionado de carbohidratos que favorezca ciertos grupos de carbohidratos que no son los más complejos, carbohidratos como el trigo, la linaza, el amaranto, se favorecen sobre los otros. No quiere decir que el resto de carbohidratos sean malos, sino que deberíamos orientarnos más a este tipo de carbohidratos. Trigo, linaza y amaranto. Amaranto salvado de trigo también puede ser útil. Interesantísimo, hay que tomar nota de eso. Ahora nos llega otra pregunta y es de @Aiza entrevista y dice así: ¿es verdad que una vez que te sube la presión ya te quedas hipertenso para siempre, verdadero o falso? Es falso, puede ser un dato de alarma, pero no definitivamente ya eres hipertenso, porque la hipertensión podría también, o la elevación de la presión arterial podría relacionarse a cuestiones de reactividad, al estrés, a cuestiones del día a día, y la hipertensión arterial ya como enfermedad se define cuando la presión alta es de forma sostenida. O sea, si tienes un pico de presión arterial elevada en el día y fue durante mucho estrés, a lo mejor no indica que eres hipertenso. Es un foco de precaución y debe a lo mejor valorarse de forma más cercana, pero no podemos hacer el diagnóstico definitivo de hipertensión con eso. Pero definitivamente sí, cuando te detectan presión alta tienes que volcarte, así hacer ahora sí ejercicios al menos 30 minutos al día, ¿no? Caminar, lo más práctico, lo que puedas hacer. Bueno, en cuanto a la actividad física que debemos hacer para cuidar nuestro corazón, también existe mucha controversia porque lo que hemos comprobado que es efectivo es una actividad moderada. Eso quiere decir caminata, natación, exactamente qué es lo más efectivo, ¿lo tienen detectado? Una persona que realiza caminata es actividad leve. Eso no se ha demostrado que sea efectivo para cuidar tu corazón. Sí es bueno para tratar de reducir un poco el peso, para mejorar tu masa muscular, para mejorar la función de tus articulaciones, pero no va a proteger del todo al corazón. ¿Y qué te protege del corazón? ¿Qué actividad física? Necesitas una actividad más intensa. ¿Cuál? Trotar, bicicleta, natación, senderismo, incluso se mencionan algunos deportes
El punto quizás aquí esencial es que las actividades cotidianas, como los quehaceres del hogar o que yo camine mucho en el trabajo, no se considera como protector. Debes hacer un esfuerzo adicional y debes hacer un ejercicio adicional. Y este ejercicio deben ser 30 minutos. Subirme a una caminadora a una velocidad constante y no lenta por 30 minutos, 5 días a la semana. Nos preguntan aquí de @telesurenglish si el mayor riesgo para tener un infarto es ser hipertenso. Es la enfermedad que más se ha asociado a infarto. No es la que tiene el mayor peso, pero sí es la más frecuente. ¿Hay una hora del día o de la noche en que se da con más frecuencia el ataque al corazón, el infarto? Sí, se ha observado que en épocas invernales y en las horas de la madrugada son más frecuentes los infartos. No sabemos muy claramente por qué, pero sí tiende a pasar más en la noche o en temporadas de frío. Sigamos hablando de riesgos, porque usted mencionó el tema de que las mujeres padecemos más de ansiedad y de depresión. ¿Estos dos elementos son importantes factores de riesgo? Se ha observado en estudios recientes que esto está asociado con mayor muerte por problemas cardíacos. Esto ocurre por varias razones. Primero que nada, las personas que tienen depresión y ansiedad tienen peores estilos de vida, tienen menor adherencia a sus pastillas, a sus tratamientos, o sea, incumplen sus tratamientos y tienen a lo mejor un poco más de descuido en el seguimiento de sus consultas. Quizás aquí lo más importante de mencionar es que en los últimos años la frecuencia con la que se diagnostican estos trastornos psicológicos es cada vez mayor. Y después de la pandemia más. Y después de la pandemia mucho más. Entonces, ¿depresión y ansiedad van a perjudicar al corazón? Definitivamente sí. Y ojo, porque cada vez es más frecuente que tengamos algún grado de depresión y ansiedad en nuestros pacientes. El tabaco. El tabaco también es dañino, pero es más dañino en mujeres que en hombres. Sí, también eso se ha asociado a mayor riesgo. Es decir, a los dos géneros les va a producir un problema del corazón y de los pulmones y también un riesgo de cáncer, pero la mujer que fuma tiende a presentar más problemas que el hombre. Es decir, que si alguien no debe fumar para nada, debe ser la mujer, porque el tener un hábito de tabaco en la mujer predispone más riesgo que el hombre de tener problemas cardíacos y pulmonares. Se nos acaba el tiempo, pero nos quedan dos preguntas que yo creo que son muy importantes y una nos llega a la cuenta de @isaentrevista y dice: doctor, ¿por qué si la práctica del deporte es clave para prevenir enfermedades, incluyendo las cardíacas, se ha dado el caso de futbolistas o deportistas de alto rendimiento que han sufrido infartos? ¿Cuál es la lógica? Puede haber muchos factores. La principal es que algunas personas tienen condiciones de nacimiento que predisponen muerte o enfermedades cardíacas y estas condiciones empeoran con actividad física excesiva. Pero también hay algunas sustancias que pueden consumir los atletas que también podrían tener alguna relación. Estamos hablando de atletas de alto rendimiento. Sí, claro. Personas que realizan una actividad física que no se constituye de alto rendimiento podrían tener un riesgo similar o incluso protegerse con la actividad física. Así que quizás el cuidado es más que todo con las personas que hacen alto rendimiento. ¿Las células madres siguen siendo una solución cuando hay un infarto, para evitar las operaciones de corazón abierto? En la actualidad eso sigue estando en el contexto de la investigación y no tenemos ningún tratamiento efectivo que se pueda utilizar en población abierta, únicamente en protocolos de investigación clínica. ¿Los medicamentos son iguales para mujeres y hombres o, dado estas investigaciones que han habido y dado la diferencia que se da y que usted nos explicó bien cuando hay un infarto, los medicamentos son más selectivos? Los medicamentos podrían tener la misma efectividad, ser igual de buenos en hombres y mujeres, pero no
toleran los mismos medicamentos hombres y mujeres. Las mujeres tienden a tolerar menos algunos medicamentos y eso puede hacer que variemos un poco la prescripción entre hombres y mujeres, pero principalmente secundario a lo que toleren o que no les genere efectos no deseados. Vaya diferencias también en esta área, en la área de los medicamentos, pero la recomendación general, ¿cuál es para prevenir problemas cardíacos? Primero que nada, establece si tienes un riesgo con todos los factores que hemos mencionado. Asiste a consultas médicas a partir de los 35 años para que valoren tu riesgo cardiovascular y adopta estilos de vida saludables desde la infancia. Porque si hemos observado que la enfermedad cardíaca está apareciendo cada vez a edades más tempranas, significa que prácticamente es un proceso que se va desarrollando por malos hábitos que se adoptan desde la infancia. Es bastante llamativo y preocupante que México tenga el primer lugar de obesidad infantil en el mundo y definitivamente esto va a impactar en más enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Importantísimo eso que acaba de decirnos porque, bueno, el problema podría ser mayor a largo plazo si no se toman las medidas desde la infancia y desde ahora, pensando en las futuras generaciones. Muchas gracias por todas las recomendaciones que nos ha dado hoy, doctor Berríos. Y bueno, yo me despido. Ahora sí que se cumple la máxima de que debemos ejercitarnos lo más que podamos, aunque sea, como dijo el doctor, con una caminata de 30 minutos al día, que no es suficiente para prevenir problemas cardíacos, pero bueno, ayuda. Hay que hacer los ejercicios y practicar los deportes que él nos sugirió. Cuídese mucho y ámese más. Los veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima.